Bueno, Ángel, ¿listo para la pregunta de hoy? ¿Exploramos? Siempre. Dale. Bueno, la pregunta de hoy. ¿Qué miedo suele estar presente en tu vida y por qué lo crees? El miedo. Exploración sobre el miedo. El miedo que suele estar en mi vida, creo que en muchas ocasiones interpretamos el miedo como una amenaza. Y el miedo no es una amenaza. En realidad, la amenaza existe cuando dejamos de escuchar al miedo. El miedo nos... Así que bueno, en parte de respuesta a esa pregunta sería, me da miedo no escuchar mi miedo, porque eso significaría atentar contra mí misma. Estás en peligro. Significaría ponerme en peligro. Hay dos tipos de anuncio en el miedo. El miedo puede estarnos anunciando peligro, ¿sí? Entonces no es que voy a escuchar mi miedo, me tiro del quinto piso, no, tampoco. O sea, por ahí no es. Pero el miedo también nos puede estar anunciando un cambio. Y el cambio, una vez más, no tendrá que ver con el otro. El cambio que me está anunciando es un cambio que viene dentro de mí y por eso siento miedo. Porque no nos da miedo cuando nos acostumbramos a vivir una y otra vez cosas que por más que nos generen dolor, estamos acostumbrados a vivir. Ahí no se presenta el miedo, porque hay una costumbre. Entonces el miedo ya no detecta peligro, detecta más de lo mismo. ¿Cuándo se genera un peligro? Cuando abandono algo de quien fui. Entonces, en ese orden de ideas, podemos pensar que el miedo nos puede estar anunciando un duelo. Y el duelo es el duelo de quién era. Y ante eso hay dos opciones. Escuchar el miedo pensando que hay un peligro, entonces evito todo eso que me genera un cambio que finalmente va a ser positivo. O escucharlo y entender que el cambio que viene va a significar la muerte de algo, es decir, va a traer dolor, pero es un dolor para un fin significativamente renovador y mejorado, ¿no? O sea, de una vida mejor. Y además entender qué es lo que te está avisando ese miedo, porque como tú lo dices, a veces pensamos que el miedo es, como lo dices, la amenaza y no identificamos qué es lo que me está anunciando ese miedo. De repente es una entrevista, de repente, pero ¿qué es lo que me está anunciando, no? Ángel, ¿cuántas veces escuchas tu miedo? Es difícil. Es difícil. Creo que entrar, a veces no dejamos llevar tanto por el miedo que empezamos, como dicen por ahí, a correr como una gallinita en círculos y no me detengo a escuchar el miedo. Entonces se requiere una autoconciencia, parar, pero a veces parar porque estoy con miedo es difícil. ¿Y podrías decirme cómo se representa ese miedo en tu cuerpo? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo te das cuenta que estás sintiendo miedo? Porque de repente me siento que me paralizo o se me acelera el corazón. Tal vez no estoy pensando claramente y a veces también aparecen los pensamientos rumiantes, escenarios que cuando te sientas a pensarlo dices, esto no es posible que pase, pero igual están ahí. Mira que eso me recuerda a una frase de Víctor Frankl, que es un judío que vivió el holocausto. Es un sobreviviente del holocausto, pero que a él lo tocó estar en unas fases diferentes a la mayoría. Y él veía y escuchaba el miedo, no solamente en sí mismo, sino en todos los demás. Le tocó un rol bastante fuerte. Y él decía que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad. El estímulo pueden ser muchas cosas, la respuesta es el miedo, pero ante ese miedo hay que dar ese espacio para identificar qué de ese estímulo me está invitando a hacer algo que me genera miedo y el miedo me está previniendo de un riesgo o tal vez de algo que desconozco. Por lo general, nuestras costumbres se basan en lo que acostumbramos a sufrir. O sea, realmente nos acostumbramos al abandono, nos acostumbramos al maltrato, nos acostumbramos a un montón de esas cosas. Entonces ahí el miedo no se presenta. Cuando aparece un miedo que es de un cambio, siempre es positivo. Entonces, si aprendemos a descubrir, primero, a tomar conciencia plena de ese momento y experimentarlo en el cuerpo. Pienso que el cuerpo es fundamental ahí. Hay personas que con el miedo sienten frío. Hay personas que con el miedo se les acelera el corazón. Hay personas que con el miedo se paralizan. Yo con el miedo me quedo muda, no puedo hablar. Con el miedo, cada uno tiene una experiencia distinta con el miedo. Y hay que escucharla, porque por lo general lo que viene acto seguido del miedo es reacción. Y no estamos pasando por ese espacio que nos va a dar libertad. ¿Y por qué nos da libertad? ¿Por qué crees que digo que no? Bueno, Víctor Frankl dice que en ese espacio reside la libertad. Quizá porque si entiendes de dónde viene ese miedo, sabes cómo actuar, cómo vas a prevenir esa amenaza.
¿Qué tal si te digo que la libertad en realidad significa que puedas tomar la decisión? Si no te escuchas, no puedes tomar decisiones. Si no escuchas, limitas. Ni siquiera el hecho de impedir que alguien aparezca o no aparezca, de impedir hacer algo que quieres hacer y te lo limitas. Si no estás escuchando la emoción, no estás tomando una decisión en libertad. Simplemente estás reaccionando de forma automática y por lo tanto vas a caer en el mismo círculo. El tomar ese espacio y escucharte, leer tu cuerpo, darle valor a eso, va a darte libertad en la medida en que vas a poder tomar la decisión para poder avanzar. Te da el panorama completo. Sí, no te da una respuesta automática, te saca de ahí. Claro. Y te hace evaluar que en realidad, en realidad es un mecanismo muy científico, es decir, si vos sabés que el miedo es como si fuera un fusible en tu cerebro, ¿no? Entonces ese fusible solamente se activa cuando hay algo desconocido o cuando hay algún peligro latente. Entonces, si en tu mente lo conocido es eso malo que ocurre siempre y por lo tanto el miedo, sabes que ese fusible no se va a activar ante eso. Al contrario, te va a llamar la atención eso, porque es lo que te acostumbras a vivir. Entonces ese fusible del miedo se activa inmediatamente. Si le pones un poquito de mente, te vas a dar cuenta, o si le das el silencio y la atención que merece, te vas a dar cuenta que no puede ser algo malo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo podría alguien darse cuenta de que ese miedo está guiando más decisiones de las que imagina? Y yo pienso que el resultado es que vas a tener el mismo resultado de siempre. Cuando no escuchas, repetime la última parte para enganchar desde ahí, que es... ¿Cómo podría alguien darse cuenta de que ese miedo está guiando más decisiones de las que se imagina? Está guiando más decisiones de las que se imagina. ¿Cuándo guía el miedo más decisiones de las que se imagina? Cuando no lo escuchas. Cuando la emoción, que en este caso es miedo, se transforma en un piloto automático. Cuando vuelves a responder de la misma forma. Esto me causa miedo, lo rechazo. Reactivo siempre. Esto me causa miedo, no quiero. Y siempre ocurre de esa manera. Pero es que el miedo, o sea, en realidad uno tiene claro qué cosas lo ponen en peligro. Si sentís miedo antes de tirarte de un paracaídas, claramente tiene que ver con que el cuerpo percibe que va a lanzarse en un vacío y esa alerta mental física, ¿no? Como de exposición al peligro latente. Si vas a ir a un lugar y hay un montón de cosas desconocidas, el ambiente sabes que no es tan bueno, que, bueno, tal vez abstente de ir porque pues hay un anuncio ahí importante. Pero si el miedo no te habla desde ese lugar, si no alcanzas a reconocer el peligro al que te expones, y si es miedo a que me pase lo mismo, miedo a sufrir, miedo al dolor, miedo a esas cosas, ya ahí, si impedís que eso pase y no te tomás el tiempo de reflexionar sobre eso, entonces ahí sí estamos hablando de un piloto automático. Y estamos hablando de repetir el mismo patrón. Estamos hablando de que el miedo ya está guiando y controlando tus decisiones. Ya no estás en libertad. Y por ende tu vida también. Por supuesto. Porque el miedo ya ahí no te está anunciando que viene algo malo. Ya te está anunciando que viene una muerte personal. Y claramente va a doler porque es un duelo. Cualquier duelo que hagas sobre quién eras y que no vas a volver a ser. Porque una vez que entras en conciencia no volvés atrás. Entonces, entrar en conciencia da miedo porque es prácticamente decirle a tu mente, ¿sabes qué? Ya no me dominas. Y el ego quiere siempre dominar. Claro. Es como limitar esa parte del ego. Okay. ¿Qué pasa cuando una persona deja que un miedo decida por ella, en vez de decidir por ella misma? Creo que acá hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Cuando el miedo decide por vos, tenés una falsa sensación de control, ¿no? Y es como hacerte cómplice de ese miedo, porque finalmente es nuevamente no asumir la responsabilidad. ¿Qué va a pasar? Te va a pasar lo mismo de siempre. ¿Qué va a pasar? Que vas a salir pensando que estás victorioso. Sí, ya gané, ya vencí todo esto, pero al final no está pasando eso. Te moviste en automático, no aprendiste nada. Y vas a volver a lo mismo, vas a caer en lo mismo. Porque la vida se va a encargar de volverte a mostrar algo porque nuestro proceso de todos los seres humanos es estar en constante evolución. Y si no te mueves de ahí, siempre se van a poner ante vos personas o cosas o situaciones o escenarios que te recuerden lo mismo para ver si en verdad estás empezando a decidir en libertad y si hiciste el duelo correspondiente a tu quién eras. De acuerdo. ¿Qué parte de tu vida podría estar perdiéndose? Perdón, ¿qué parte de su vida podría estar perdiéndose alguien por seguir escuchando más al miedo que a sus propias ganas? Toda. O sea, ¿qué parte de su vida se pierde? Se pierde autenticidad, porque estarías ajustándote todo el tiempo estarías constantemente ajustándote al sistema, ¿sí? Te volvés
te volvés como te sometes a esa respuesta automática y por lo tanto no hay manera de que puedas hacer algo distinto a sobrevivir. Claro. Y vivir también es explorar, aprender, curiosear, explorar el mundo, pero si no te estás enfrentando a esos miedos, realmente no lo estás haciendo, aunque crees que sí. Correcto. Es que no escuchar, el miedo avisa, el miedo no controla. Cuando el miedo te controla, ya no estás parándole atención suficiente al miedo como tal. O sea, el miedo, como cualquier otra emoción, es una herramienta. El miedo es una herramienta, es una forma de anunciar que hay algo en ti que está listo para salir. O sea, ¿qué perdés cuando no escuchas al miedo? Te perdés a vos. O sea, no es verdad que te perdés por otras personas, no es verdad que te perdés por otras situaciones, no es verdad que te perdés por el trabajo. No es verdad. Lo que es verdad es que te estás condicionando tu libertad de escogerte. Entonces, al final, es como que te metes en ese ciclo en donde seguís dejando que el miedo decida. El miedo no está diseñado para decidir, está diseñado para avisar. Como toda herramienta la puedes usar adecuadamente, puedes no usarla o puedes definitivamente hacerte daño con esa herramienta. Y cada quien usa la herramienta como la escuche, ¿no? O sea, pienso que esto también es un proceso y es un camino de tener atención plena. Pienso que así como iniciamos la conversación, lo primero es parar, reflexionar, escucharse, conectar con la energía, porque es que la verdad es que estamos muy poco acostumbrados a sentir. Y cada vez que sentimos algo lo limitamos. Lo evadimos. Y porque el sentir te trae respuestas o preguntas que te incomodan. O sea, siempre no estás listo para avanzar. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar a dejar de aprender a dar pasos nuevos? ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir dando los mismos pasos? Es verdad. ¿Quieres compartirnos un mensaje de cierre? Yo quisiera aclarar un poco o explorar un poquito más el tema de la libertad, ¿no? Pienso que es una palabra que está usada, sobreutilizada, y está utilizada desde un lugar tal vez un poco egocéntrico o egoísta, que a veces el egoísmo no está mal tampoco, pero es como, está muy desde un lugar de cuenta lo que a mí me interesa, lo que yo quiero y necesito, y tengo la libertad de hacer, decir, expresar, sin tener en cuenta el impacto que eso tiene en los demás. Eso ya no es libertad, eso es atropello. ¿Sí? Considero que la libertad existe realmente cuando hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay libertad. Si no existe la capacidad de autoevaluar lo que uno hace, dejando de ver lo que hizo el otro. Porque yo puedo provocar todo lo que quiera, pero soy yo finalmente quien decide hasta dónde llega eso que hace el otro, ¿no? Y claramente no somos sabios ni perfectos, entonces mucho de eso nos va a afectar. El punto no es ese, el punto es qué hago con eso que me afecta. Entonces, en el momento en que utilizo el silencio para reflexionarme, para pensarme y para decir, estoy poniendo un límite o estoy recibiendo más o menos de lo que necesito o está impidiendo tal cosa o estoy queriendo esto. Cuando yo me pongo en esa postura de reflexión, ahí es donde empiezo a explorar la libertad, porque ahí no estoy funcionando en automático y ahí no estoy diciendo, me voy a bailar y me importa 5 si no te gusta y vas conmigo y yo qué sé. No, estoy diciendo lo que decido, pero desde un lugar auténtico, sabiendo por qué estoy haciendo lo que hago y comprendiendo en qué lugar estoy poniendo al otro. ¿Sí? Entonces, la libertad viene con el respeto hacia el otro, viene con la empatía, viene como con un sistema alrededor, no viene sola. Nadie es libre solo. Y aún así, muchas veces decidimos regalar esa libertad o ignorarla. No la tomamos, es nuestra, pero... Y porque libertad significa responsabilizarte de todo. Tengo la libertad de decir, mira, un ejemplo muy concreto, muy cotidiano. Me invitas a tu casa y te digo, sí, no, es que tengo que hacer algo con no sé quién, voy a pasar, no voy a pasar, no, mira, es que no puedo porque tal cosa, ¿sabes? No estoy tomando responsabilidad. No estoy siendo libre. Estoy amarrada por todas esas otras condiciones que me estoy invitando a ponerme. Libertad sería, mira, Ángel, no voy a pasar por tu casa porque en este momento me siento con ganas de estar en soledad. No es algo que tenga que ver con vos, es algo que tiene que ver conmigo. Eso es tener la libertad. Es tomar responsabilidad de lo que te estoy diciendo. ¿Sí? O mira, no voy a bailar porque la verdad es que no me siento cómoda cuando voy a bailar. Estoy tomando responsabilidad. Si saco excusas, no estoy tomando la responsabilidad. Por ejemplo, otra típica, cuando uno
te quiero ir a visitar, pero me digo, no, debe estar, es que yo sé que está así vive ocupado, está trabajando todo el día, no, sí. Y pasan 2 semanas y nunca te digo, ni te muestro interés. Entonces ahí hay 2 cosas. Está mi ego diciendo no vas a mostrar interés, y está también mi falta de autonomía y de gobernancia, ¿no? Diciendo, la excusa es poner esa responsabilidad en vos. Vos estás ocupado, vos no sé qué, no quiero molestarte, estoy cargándote todo a vos. Es verdad. Cuando, si soy libre y en este momento siento el deseo de ir a acompañarte, te voy a decir, ven Ángel, estás en casa, es que estaba pensando, estoy cerca, quiero pasar a verte, se me hace falta tomar un café, hablar bobadas, lo que sea. Y ya, tu responsabilidad y tu libertad es decirme hoy no puedo, hoy sí puedo, sí venite, no vengas. Cada quien asume su responsabilidad. Propia libertad. De acuerdo. La siguiente pregunta es para quienes nos están escuchando. Si no has ganado con ese miedo, ¿cuánto más de tu vida va a seguir? Muchas gracias.